¿Y de dónde nos vamos a sacar 5 millones para dentro de 2 horas? Habíamos quedado aquí en la mitad Pero de eso. ¿alguien sabe en qué hospital está o si es grave? Porque nadie me Los contesta. dos van a valer el doble. Nosotros habíamos reservado esa cámara hace como 2 meses y hasta ahora la universidad nos dice que no la podemos usar. ¿Cómo si no hay cámara? Pablo, lo siento, no hay plata, vamos a tener que recortar un día de rodaje. Creo que vamos a necesitar uno más. Voy a llamar a Dali. A ver, Pablo. Dali no me contesta. ¿Qué hacemos con lo de las luces? Simón, ¿puedes callarte por un segundo en tu vida? A ver, parte de negociar a mí. Ok, ese día no pasó exactamente así, pero todo esto sí pasó el día anterior al rodaje. Nuestra productora de campo se accidentó y está yendo en una ambulancia a un hospital y no podemos hablar con ella. Los tipos con los que íbamos a contratar las luces ahora quieren el doble, lo quieren en efectivo antes del mediodía en un parque, sospechoso. Y la cámara con la que contábamos no solo no nos la van a prestar, sino que además las baterías no le funcionan. Hemos invertido todos nuestros ahorros, llevamos 9 meses trabajando en el corto y ahora, a menos de 13 horas del rodaje, tenemos una persona en el hospital, no tenemos cámara, no tenemos luces y todo indica que no vamos a tener acción. Es importante que si podemos solucionar esto en las 2 horas de mañana al inicio, lo hagamos. Vale. Una vez la universidad nos prestó la cámara, nos dimos cuenta que las baterías no estaban funcionando. Pero lo resolvimos muy fácilmente. Robamos otras baterías. Bueno, no las robamos, las pedimos prestadas a otro lado, pero ustedes no tienen por qué saber los detalles de ese préstamo. The secret ingredient is crime. Con un problema menos, ahora podíamos volver a concentrarnos en lo que podíamos controlar. En este caso, el set. Ustedes pensarán que si nuestro objetivo es hacer un corto de bajo presupuesto, lo último que debíamos hacer era gastar plata construyendo un set. Pero en este caso era la solución más práctica y más económica. La mitad del guión sucedía en la misma locación, el interior de la casa de Vox. Teníamos que garantizar que esas escenas quedaran lo mejor posible. Nuestra primera opción era grabar en locación, pero no habíamos encontrado nada que se ajustara realmente a lo que necesitábamos. Podíamos grabar en la locación o podíamos construir un set. A ver, todos los que crean que construir un set cuando no tienes plata es mala idea, levanten la mano. Gracias. Es mejor grabar en locación porque, primero, es real. Ya todo está, no tenemos que inventarnos nada. Lo único que nos podría preocupar es que en algunas locaciones cobran un alquiler, pero a nosotros ya nos habían ofrecido la casa gratis. 2. Manteníamos la autenticidad del territorio. No teníamos que preocuparnos porque algo se viera realista o no. Porque si hacíamos algo que pareciera artificial, podíamos comprometer la integridad completa del cortometraje y que pareciera que fuéramos apenas principiantes sin experiencia. Que vale, lo éramos, pero entre menos gente se enterara mejor. 3. Podíamos utilizar lo que ya había ahí para aforar y caracterizar mejor al protagonista. E incluso podíamos inventarnos algún plano en el que Vox interactuara un poco más con el lugar. Sí, está bien, pero para esta locación había varios problemas. Primero, la locación era muy pequeña para un equipo como el nuestro, que era de más de 20 personas, y en la habitación apenas podríamos mover la cámara, que era todo lo contrario a lo que era nuestra propuesta visual. Segundo, la locación no tenía entradas naturales de luz, así que todo tenía que ser artificial. Y por ser una cabaña en la mitad de una montaña, no tenía energía suficiente para alimentar todas nuestras luces. Entonces teníamos que llevar una planta, que es muy costosa y hace mucho ruido, así que adiós al sonido. Y el techo de la cabaña era de teja de zinc, así que si llovía, adiós al sonido otra vez. Tercero, grabar en locación significaba pagar hospedaje por 2 a 3 noches más de lo que teníamos planeado y teníamos que pagar la alimentación de todo el equipo, estuvieran grabando o no. Cuarto, nuestra locación no estaba aforada, así que habríamos necesitado buscar muebles en el pueblo, lo que significaba transportes, tiempo, una avanzada de arte y más equipo humano, o llevar todo desde Bogotá, que significaba pagar un furgón para todo ese trasteo. Sí, pero pues lanzarnos a construir un set era peor. Para empezar, ninguno de nosotros lo había hecho de verdad antes. Y además implicaba comprar materiales, construir, extender el equipo humano y pagar una bodega para poder construir el set. Segundo, no podemos pagar un estudio en donde grabar las escenas del set. Grabar en un set es una cosa de producciones comerciales, no de un cortometraje como el nuestro. Y tercero, corríamos un riesgo inmenso de que se viera mal. Teníamos que invertir tiempo, personal y recursos para tener algo decente y nada nos garantizaba que se viera decente. Sí, era un riesgo y era costoso, pero teníamos un par de cosas a nuestro favor. Primero,
podíamos grabar en el estudio de la universidad. No era el mejor, pero tenía todas las condiciones necesarias para tener a todo el equipo cómodamente y con baños en un mismo lugar, que siempre se agradece mucho. Segundo, podíamos aforar fácilmente con cosas de la universidad y nuestras, y además todos podían dormir en sus casas al final del día. Y tercero, teníamos el control de la cámara, la luz y el sonido. Además, cuando hacemos las cuentas, la verdad es que los costos de hospedaje, transporte, aforo y energía que necesitábamos para grabar en locación podían superar los 3 millones. Y aún así, no solucionaban las condiciones de trabajo adversas que teníamos y tendríamos que solucionar mucho del sonido en post. Los materiales del set apenas sobrepasaban el $1.000.000 y haciendo todo en la universidad y con una arquitecta escenógrafa a la cabeza y con un par de gastos más, construir un set y grabar ahí era casi la mitad de costoso que grabar en locación y teníamos control y comodidad para grabar. Todo lo que necesitábamos era madera reciclada, aceite de carro y mucha planeación, y teníamos un set realista para el fin del mundo. Bueno, siendo así no suena nada mal. Supongo que para grabar en locación también hay que considerar toda la logística alrededor de llevar un equipo a la locación. Parte de lo que hizo que esta decisión fuera factible era el hecho de tener un espacio en el cual podíamos construir el set. Además de que fuimos cuidadosos en el scouting de seleccionar un lugar que no nos matara la cabeza intentando recrear. Y la cabaña de madera era esa elección cuidadosa. Para el set solo construimos 3 paredes, como un set de sitcom, y nunca apuntamos la cámara muy arriba para no tener que hacer el techo. ¿Sí ven? No era tan mala idea. En el cine debemos cuidar lo que vamos a mostrarle al público, y cuando estamos en set, los ojos del público son la cámara. Con todo el empeño que pusimos en la dirección de arte construyendo una nave, un traje y un set, mi trabajo como director de foto era hacerle justicia a eso. Aquí una buena comunicación entre departamentos es crucial. De nada sirve que le pidas a tu directora de arte que construya un set sumamente detallado únicamente para mostrarlo en planos generales y panorámicos. Uno de los principales argumentos para construir un set era la movilidad de la cámara. Sabíamos que no queríamos un corto que fuera muy contemplativo o de planos estáticos, sino que queríamos dinamismo, algo que le diera un poco más de sazón a la imagen. Principalmente porque la historia que contamos la vemos a través de los ojos de un niño, que es juguetón e inquieto, a pesar de ser la última persona sobre la Tierra. Entonces, con el espacio que teníamos, optamos por trabajar con un jeep, una mini grúa que nos permitía subir y bajar la cámara a nuestro antojo, lo cual nos permitió tener movimientos fluidos y sutiles. Ok, no todos los movimientos fueron fluidos. El estudio no estaba en las mejores condiciones y el piso era bastante irregular. Cuando tratamos de hacer un movimiento hacia atrás con el jeep, las ruedas se frenaban y todo el temblor se magnificaba con la extensión del brazo del jeep. Es por eso que es importante tener un tiempo justo para hacer pruebas de cámara antes del rodaje y estar seguros de cuál es la mejor manera de aprovechar los recursos que se tienen disponibles. Hay 2 formas de grabar películas: la cara y la práctica. La cara es cuando grabas cronológicamente, es decir, que grabas en el orden en el que está en el guión. Esto lo hace un director como Nicholas Winding Refn. Sí, es un director de verdad, lo googleé. Y sirve para que los actores puedan evolucionar emocionalmente con sus personajes. Pero también quiere decir que se necesitan más días de rodaje, más traslados, más dinero. Por eso nadie quiere trabajar con esos directores. La manera más práctica es salir de una misma locación, tan pronto como se pueda. En nuestro caso, la mitad del corto ocurría dentro de la casa de box, en escenas que están a lo largo del corto. Lo que hicimos fue grabar todo lo que fuera en el set los primeros 3 días. Y cuando el rodaje nos había quitado todas las ganas de vivir, pasamos a la siguiente locación. Y para no mover la iluminación, grabamos el primer día todo lo que era interior día y el segundo lo que era interior noche. El tercero grabamos la habitación del papá. Hay que procurar siempre grabar de la manera que menos traslados o cambios necesites, porque el tiempo es el recurso más preciado que tenemos. Antes de empezar el rodaje tuvimos un problema extra. Íbamos a grabar en la universidad en fin de semana y el departamento de seguridad no había aprobado nada de nuestra petición. ¿Y quién solucionó eso? Nuestra productora de campo, Jenny, que acababa de tener un accidente, solucionó desde la ambulancia. En serio, no les mentimos. Por desgracia, Jenny no pudo estar en el rodaje, tuvo que quedarse en el hospital, pero su leyenda nunca será olvidada. El día 1 grabamos todo lo que era de día. Grabamos 5 escenas y 20 planos.
Casi no se hicieron cambios en el storyboard y todo fluyó. Hace rato no grabábamos, esto fue a finales de la pandemia. Y como un oso despertando de hibernar, caminando torpe y somnolientamente a buscar comida, nosotros teníamos que reaprender los flujos de trabajo y a desenvolvernos en un set. Así que para empezar, escogimos una escena sencilla. Empezamos con la escena en la que Vox y el cosmonauta hablan por primera vez. Era un plano contra plano, muy poco movimiento de cámara y era la primera vez que Cami y Enrique actuaban juntos frente al resto del equipo. Así que cualquier cosa que surgiera de ese posible nerviosismo podía reflejarse bien en una escena que era sobre dos personajes interactuando por primera vez juntos. Era natural. Pero lo que en realidad estaba reflejando, y reflejando muy bien, era el casco del cosmonauta. Habíamos recibido el traje apenas el día anterior y no habíamos alcanzado a hacer pruebas de cámara. Cuando fuimos a grabar el primer plano, nos dimos cuenta que en el reflejo del casco se veía el techo del set, las luces, el micrófono, la cámara y como 10 personas detrás de ella. Para hacer el casco más mate tuvimos que echarle laca como si lo estuviéramos preparando para el baile de primavera de una escuela gringa de los 60s. Y aparte de eso, en postproducción tuvimos que ponerle varias máscaras para ocultar los reflejos también. Recuerden siempre hacer pruebas de cámara. Nos retrasamos como una hora, pero en general el primer día fue un buen día. Y ese fue el último buen día en el set. El segundo día grabamos todas las escenas que eran de noche, 4 escenas y 26 planos, que era mucho para el ritmo que teníamos hasta el momento, y eso explica por qué terminamos grabando por 4 horas más. Ese día descubrimos un pro tip para subir el ánimo en el set. ¿Quieren que su equipo trabaje mejor? Pongan música. Pero quizá nos divertimos mucho. Y la energía se nos agotó tan rápido como un niño con un bajón de azúcar. Tuvimos muchos retrasos y después de una jornada de 16 horas, el ánimo estaba por el suelo. Y se notaban las caras de todos que se habían arrepentido de trabajar en el corto. Quizá en el tercer día podíamos recuperar los ánimos. It's the biggest piece of dog shit. Al tercer día, contrario a lo que nos había prometido la Biblia, nadie resucitó. En cambio, todos queríamos morir. Grabamos en el vagón del tren, empezando con unas 2 a 3 horas de retraso y con un equipo de arte muy reducido haciendo mucho trabajo. Luego volvimos al set y gracias al tráfico de Bogotá perdimos un par de horas más. Así que hagan las cuentas de qué tan atrasados estábamos. Ese día hicimos las 2 escenas más difíciles a nivel actoral y ambas escenas, siendo quizás las más importantes, tuvieron que pasar de un total de 10 planos a 4 para poder terminar a una hora decente. Cuéntanos, Magnolia, ¿cómo ves la situación? Bueno, vamos con un día un poco atrasado, tenemos problemas de transporte, tenemos problemas con la salida de equipos, vamos atrasados 4 horas, pero ya hemos generado soluciones creativas y de logística, entonces lo vamos a lograr. Vamos 4 horas tarde, ¿qué opinas de eso? Normal, bueno, un poquito es normal, lo normal es estar atrasado como 2 horas, 4 ya es como generoso. ¿Y qué opinas de que se hayan quedado las llaves dentro del carro? ¿Se quedaron las llaves dentro del carro? Es que eso fue lo que pasó, se quedaron las llaves dentro del carro de Jorge y ahí se quedaron unos equipos de fotografía. Entonces por eso no hemos podido avanzar. El afán que teníamos ese día se nota en el resultado final, al punto que tuvimos que tomar medidas drásticas sobre esas escenas en el montaje. Si quieren ver qué hicimos, les contamos en el 5º capítulo. Al final terminamos a tiempo y luego nos dedicamos a desmontar el set como si no hubiéramos sufrido lo suficiente ya. Escena 23, plano 108 de toma 2. Toma de Mafe. Fin del día. Con los ánimos en el punto más bajo posible, apenas en el tercer día, nos preguntábamos cómo se supone que íbamos a aguantar 6 días más y si íbamos a conseguir que el equipo nos siguiera ayudando. Una pequeña solución vino al 4º día. Una vez nos despedimos del set, grabamos en La Calera 2 escenas, una de ellas la escena final. También empezamos tarde, culpa del tráfico y del clima, decidimos grabar solo mediodía. La cantidad de planos también se redujo a la mitad. Terminamos a la hora del almuerzo y eso nos daría más tiempo para recuperar energías. Y aunque no me gustó nada esa decisión ese día, fue un punto de inflexión importante para salvar el resto del rodaje. Claro, en los primeros 2 días intentamos hacer 50 planos y eso nos quemó totalmente. Y es algo que ya juramos ante la Virgen del Carmen que no vamos a volver a intentar. Confieso que odio a Pablo un poquitín, por 2 y por 3. Ahí está Pablo, como Margaret Thatcher. Después de charlar con el equipo y sobornarlos con un poco de comida para que no nos demandaran por abuso contra los derechos del trabajador, acordaron terminar el rodaje. Nos despedimos de Bogotá y nos fuimos a grabar la otra mitad del corto a un páramo en la mitad de los Andes, con frío, lluvia y animales salvajes. Por suerte, estos primeros días habíamos aprendido bastante sobre manejos de tiempo. ¿Qué importa si vamos a grabar ahora a los pies de la madre naturaleza? Somos más maduros.
podemos lograrlo. ¿Verdad? Pablo. Si quieres saber cómo continúa Misión Starman, dale like y suscríbete. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para saber más sobre este y otros proyectos de Sedachim y Prolectivo. Por ahora, eso es todo, amigos. Sonido